Noticias de última hora, presten mucha atención. Juan Carlos Vega renunció al Ministerio de Economía y Finanzas. El funcionario publicó un comunicado y agradeció al presidente Daniel Noboa. El ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega, presentó su renuncia al cargo que asumió el 27 de noviembre de 2023. Vega hizo pública su renuncia a través de un comunicado, este jueves, 13 de febrero, con un post en su cuenta de X, en el que también agradeció al presidente de la República, Daniel Noboa. Muchas gracias, presidente Daniel Noboa. Estoy seguro que bajo su liderazgo el Ecuador seguirá por la ruta del progreso para dar bienestar a toda la población, sostuvo Vega. Recordó que cuando asumió como ministro, la situación de las finanzas públicas era muy compleja por el nivel de atrasos y un déficit fiscal extremadamente alto. Con responsabilidad adoptamos medidas urgentes e históricas, señaló. Indicó que prepararon un programa económico pensando siempre en el beneficio de los ecuatorianos y recibieron el respaldo de los organismos multilaterales. Fortalecimos los ingresos del presupuesto general del Estado para garantizar recursos a las entidades que dan seguridad ciudadana, proteger el gasto social y pagar gran parte de las deudas que no cumplieron otros gobiernos a proveedores, gobiernos autónomos descentralizados y seguridad social, añadió. Además, destacó la histórica conversión de deuda externa para la conservación de la Amazonía ecuatoriana. Vega señaló que hoy tenemos un Ecuador con finanzas públicas sostenibles y una mejor situación económica en el país. La inflación está controlada, fortalecimos la dolarización con un aumento de las reservas del país. Tras la renuncia de Vega, el presidente Noboa emitió el decreto 534, en el que le agradece por sus servicios y nombra a Luis Alberto Jaramillo como nuevo ministro de Economía y Finanzas. Jaramillo se viene desempeñando desde octubre del 2024 como ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, y antes fue director general del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. En más noticias. Luis Alberto Jaramillo es el nuevo ministro de Economía. Jaramillo reemplaza a Juan Carlos Vega. El nuevo titular de Finanzas estaba a cargo del Ministerio de Producción. El Ministerio de Economía y Finanzas estará liderado por Luis Alberto Jaramillo, en reemplazo de Juan Carlos Vega, quien renunció al cargo. El presidente de la República, Daniel Noboa, oficializó la designación del nuevo ministro de Finanzas a través del Decreto Ejecutivo 534, emitido este jueves, 13 de febrero. Luis Jaramillo se venía desempeñando como ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca desde el 19 de octubre de 2024. El cambio de autoridades se da pocos días después de las elecciones generales del 9 de febrero. La cartera de producción fue encargada a Carlos Aldumbide, quien estaba al frente del Viceministerio de Comercio Exterior. Luis Alberto Jaramillo se convierte en el segundo ministro de Economía y Finanzas del gobierno de Daniel Noboa. Ingresó a la función pública en abril de 2024, cuando asumió la Dirección General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador. Antes estuvo 12 años en el sector privado. Según su perfil de LinkedIn, de enero de 2011 a agosto de 2012 fue vicepresidente ejecutivo del Grupo Papelesa, mientras que desde septiembre de 2012 hasta marzo de 2015 se desempeñó como gerente general de Grupasa, Grupo Papelero. Entre abril de 2015 y octubre de 2023 estuvo ligado al negocio del corrugado. De octubre de 2023 a abril de 2024 fue director comercial de Industria Cartonera Ecuatoriana. En más noticias. ¿Quién es Zaida Rovira, nueva gobernadora del Guayas? Rovira figuró como ministra de Inclusión Económica y Social, MIES, desde el inicio del mandato de Noboa. La provincia del Guayas tendrá a su cuarto gobernador del Guayas en lo que va del periodo del presidente Daniel Noboa, que se inició en noviembre de 2023. Zaida Rovira fue designada en este cargo este jueves 13 por el primer mandatario, a través del Decreto Ejecutivo 529. Rovira figuró como ministra de Inclusión Económica y Social, MIES, desde el inicio del mandato de Noboa. Ahora, ella entrará en reemplazo de Eliana Molineros, quien había tomado posesión del cargo de gobernadora desde el 6 de enero anterior. Previamente, Vicente Aguad y Alberto Molina estuvieron al frente de la gobernación dentro del periodo de Noboa. Rovira tiene una amplia trayectoria como abogada y activista de los derechos humanos. Tiene títulos como licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, así como abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, y además tiene un máster en Derechos Humanos por la Universidad de La Rioja. También ha cursado estudios de Derecho Constitucional y ha sido calificada como mediadora por el Consejo de Judicatura. Previamente, Rovira ocupó varios cargos públicos en la Defensoría del Pueblo, Consejo de la Judicatura y Procuraduría General del Estado. Rovira ocupó el cargo de directora del Consejo de Judicatura en Santa Elena y delegada de la Defensoría del Pueblo en Guayas y otras provincias. Además, fue nombrada vicedefensora del pueblo y también ocupó el cargo de principal del pueblo subrogante entre 2020 y 2021. En su trayectoria, ella también se desempeñó como subdirectora regional de mediación de la Procuraduría General del Estado y como docente de la Universidad Estatal Península de Santa Elena.
En Más Noticias. La prisión preventiva que pesa sobre Pablo Muentes y 6 procesados más en el caso Purga y cuya audiencia de juicio lleva una semana está en riesgo de caducidad. Sexto día de audiencia de juicio en el caso Purga acá en la Corte Nacional de Justicia y podríamos resumirlos con una serie de incidentes y supuestos o aparentes errores en la litigación por parte de algunos abogados defensores de los 13 procesados en este caso. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque estamos a muy pocos días de que caduque la prisión preventiva que pesa sobre 7 de los 13 procesados. Esto podría ocurrir el próximo 4 de marzo. Si bien el caso Purga estalló en marzo del 2024 sobre la base de elementos que se revelaron en el caso Metástasis, a poco de cumplirse un año. El proceso fue incidentado en etapas previas a la audiencia de juicio y esto supone un riesgo frente a la caducidad de la prisión preventiva de los principales implicados en la corrupción de la Judicatura del Guayas, con el ex legislador socialcristiano Pablo Muentes a la cabeza. Pericias documentales, chats judicializados, sentencias irregulares y otros elementos son parte de un proceso que destapa la supuesta influencia de Muentes en la Corte del Guayas. Y allí se cuentan 19 personas llamadas a juicio, 13 de ellas están ya en la audiencia, 5 están prófugos y 1 en proceso de extradición. La audiencia, sin embargo, se instaló hace una semana y la dinámica de dilación ha sido la misma. Constantes incidentes con pericias que no se encuentran entre los documentos o peritajes que se pretenden presentar obviando la cadena de custodia. En fin, si el proceso avanza sin sentencias el próximo 4 de marzo, los procesados con prisión preventiva, Pablo Muentes, Fabiola Gallardo, Johan Marfretán, Henry Taylor, Lino Tumbaco, Fausto Alarcón y Reinaldo Ceballos, saldrían en libertad porque así manda la ley. Y el tiempo se quedó corto. El caso también involucra a otros personajes que están en calidad de prófugos. Se trata del ex juez José Daniel Poveda, las funcionarias de la Judicatura del Guayas, Vanessa Batalla o Jacqueline Domínguez, Esteban Chávez Peñerrera del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y Tatiana Villafuerte de la Judicatura de Bolívar. El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, presidido por la jueza Daniela Camacho e integrado por los jueces Felipe Córdoba y Marco Aguirre, deberá decidir sobre la culpabilidad de los procesados. Y tiempo es lo que menos hay. Y es evidente que los incidentes generados dentro de esta audiencia podrían terminar con esta caducidad de la prisión preventiva que pesa sobre 7 de los 13 procesados en el caso Purga. No obstante, la audiencia continúa y estaremos contándoles todo lo que ocurra y todo lo que se cuenta alrededor de otro de los casos de la corrupción judicial en nuestro país. Ahora nos vamos hacia Manabí, donde el líder político del Cantón Olmedo, René Zamora, fue asesinado la noche del miércoles. Hasta el momento no hay detenidos y la Fiscalía ya abrió una investigación del caso. El hecho violento ocurrió en la vía Paján, específicamente en la localidad rural de San Roque. Pasadas las 19 horas del miércoles, moradores de la zona aseguraron escuchar una ráfaga de disparos. Zamora se movilizaba en su vehículo cuando fue interceptado por 4 sicarios a bordo de un automotor. Preliminarmente lo que podemos manifestar, el personal policial del Cantón Olmedo encontró el vehículo en esta carretera de tercer orden con impactos de bala en las ventanas de la camioneta del occiso y pues obviamente los impactos hacia su humanidad, de 15 a 17 kilómetros desde el Cantón Olmedo, entonces estamos hablando de un sector rural alejado. La policía y criminalística arribaron al lugar de los hechos. El cuerpo de quien fue líder político de Olmedo fue trasladado al Centro Forense de Manta. Hasta el momento no hay detenidos y la Fiscalía ya abrió una investigación del caso. Conocemos que hay varias entrevistas en las cuales se está pudiendo levantar información para poder direccionar el curso de la investigación y poder esclarecer los hechos y dar con los respectivos responsables. El Ministerio del Interior se pronunció la noche del miércoles y rechazó lo ocurrido con René Zamora, de 51 años, quien era el hijo del exalcalde de Olmedo, Jacinto Zamora Rivera. El hoy occiso también fue candidato a la alcaldía del cantón en 2019 por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Unidad Primero. Los 6 aspirantes a jueces de la Corte Constitucional rendirán la prueba oral la próxima semana. Con ello, la Comisión Calificadora espera informar sobre los nuevos magistrados el 28 de febrero. Esta fue la resolución que se le notificó a los 6 aspirantes que continúan en el proceso de renovación parcial de la Corte Constitucional un día después de haber rendido la prueba escrita.
Estos candidatos tienen la posibilidad de presentar un recurso de revisión hasta este viernes. Hasta el día de hoy han sido presentados 2 recursos de revisión, uno por el doctor Jorge Benavides y otro por el doctor Edwin Armando Acel. Con ello solo falta sumar una calificación más para conocer a los 3 magistrados que integrarán al máximo órgano de interpretación y administración de justicia constitucional del país. Hasta el momento, sumados los 30 puntos de la fase de méritos y los 35 puntos correspondientes a la prueba escrita, la mejor puntuada es Claudia Salgado con 63,50 puntos. Le sigue José Terán con 62,75, Edwin Aceldo con 60,25, Pamela Aguirre con 59, Jorge Benavides 57,25 y Sandra Cordero 47,70 puntos. El martes y miércoles de la próxima semana se desarrollará la prueba oral. 45 minutos para que lo expongan y 30 minutos para los comisionados, en el cual vamos a hacer las preguntas o repreguntas siempre y cuando guarden relación con el caso que hayan escogido al azar, y tentativamente ya estuviéramos nombrando los 3 nuevos jueces de la Corte Constitucional máximo hasta el día viernes 28 de febrero. Es esencial que los aspirantes durante ese proceso evidencien un conocimiento no solo de la normativa constitucional ecuatoriana, sino esencialmente demuestren su capacidad de resolver conflictos reales prácticos, evaluando las consecuencias que pueden tener sus decisiones. La Corte Constitucional del Ecuador se integra por 9 magistrados que deben renovarse parcialmente cada 2 años. El primer proceso se dio en febrero de 2022. Para conocer quiénes serán los 3 jueces reemplazados en sesión extraordinaria, se deberá realizar un sorteo entre los más antiguos. Determinado aquello, la Asamblea Nacional posesionará a quienes resulten ganadores de este concurso. 191 paquetes de las circunscripciones del exterior ya llegaron al país para el escrutinio. Hasta este jueves, el conteo de votos ya finalizó en 19 provincias y el Consejo Nacional Electoral espera que las 5 restantes culminen en las próximas 48 horas. Sí, son 5 las provincias en las que el escrutinio aún continúa. Esto porque hay paquetes que están en zonas de difícil acceso que no han podido llegar hasta las capitales, pero las autoridades estiman que tome unos 2 días más. Mientras tanto, los paquetes de las circunscripciones del exterior ya están en territorio nacional, una parte de ellos, y también arrancó el recuento. El escrutinio de la primera vuelta electoral continúa y ahora se suman las circunscripciones del exterior. La noche de este miércoles llegaron a la capital los primeros 191 paquetes de 633 para que la Junta Especial arranque el recuento de votos. Dividido en la circunscripción de Europa, Oceanía y Asia, 69 paquetes, Canadá y Estados Unidos, 64 paquetes, y de Latinoamérica, el Caribe y África, 12 paquetes electorales. Según lo establecido, el total de paquetes deberán llegar a más tardar el 24 de febrero. Nosotros tenemos 10 días según la ley. Esperamos nosotros hasta la próxima semana completar todo el pedido de paquetes. Mientras tanto, en territorio nacional, el escrutinio de todas las dignidades concluyó en las provincias de Azuay, Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Galápagos, Imbabura, Loja, Los Ríos, Pichincha, Napo, Santo Domingo, Santa Elena, Tungurahua, Zamora Chinchipe, El Oro, Sucumbíos y Orellana. Estando pendiente concluirlas en Guayas, Manabí, Esmeraldas, Pastaza y Morona. No se han recibido los paquetes por problemas de distancia entre los recintos electorales y las capitales de provincia. En total se registró un 8% de actas con inconsistencias, de las cuales el 6% corresponde al binomio presidencial. La mayoría, explica Enrique Pita, ya se han solventado y esperan que en las próximas 48 horas estén listas las que faltan. De tal manera que nos permita acatar lo que establece el Código de la Democracia, declararnos en sesión permanente no antes de 3 días después de la elección y que este debe concluir 10 días posteriores. Con ello concluido, empezará la preparación para la segunda vuelta que se realizará el 13 de abril. Y bien, la segunda vuelta electoral arrancará entonces el 23 de marzo con el debate presidencial, por lo que los resultados de esta primera deberán entregarse hasta máximo un día antes, es decir, el 22 de marzo. Al menos 5 movimientos políticos disminuyeron su poder dentro de la Asamblea Nacional en las últimas 3 elecciones. Politólogas detallan que estos resultados se dan por la falta de renovación de liderazgo y también por la poca coherencia ideológica.
Debilitados quedaron los músculos políticos de algunos movimientos que en el mejor de los panoramas lograron 3 escaños en la Asamblea Nacional, mientras que otros simplemente desaparecieron. Para la politóloga Gabriela Falconi, esto es producto de la falta de renovación de liderazgos en las diferentes tiendas políticas, que hoy solo son usadas como escaparate para presidenciables. Hablábamos de en Izquierda Democrática, un Rodrigo Borja fuertísimo, lo mismo un León Febres Cordero, un Jaime Nebot en el Partido Social Cristiano, y ese era el enfoque y la fuerza que tenían esos partidos, por nombrar 2 de los más fuertes. Y lo que pasó es que de repente la gente también no solo que dejó de creer en esas personas o dejaron de existir, sino también de alguna manera se perdieron las creencias y las tendencias políticas hacia esos lados o a esas estructuras. Lo que está claramente plasmado en la decisión popular, pues actualmente cerca de 10 organizaciones políticas estarían a punto de recibir tarjeta amarilla por el Consejo Nacional Electoral por obtener menos del 1% de los votos. Ante esto, la analista política María Gracia Jaramillo mira hacia otra arista y señala la falta de coherencia que tienen los movimientos al momento de presentar sus ideas. Claro, sus valores iniciales de cómo iniciaron como tal ya no existen, ya no es lo que realmente representaron a sus comienzos. Entonces, como que la gente ya se está dando cuenta que realmente no se sienten representados por esos partidos como tal, porque no representan absolutamente nada más que a sus mismos intereses, y lo han demostrado dentro de la política nacional. Y aquí un histórico de cómo han disminuido su poder en el legislativo. Creo pasó de ser la segunda fuerza política en el 2021, con 26 asambleístas, a en el 2023 no obtener curules, al igual que en estos comicios. El Partido Social Cristiano en el 2021 llegó con 18 legisladores. En el 2023 el número bajó a tan solo 14. Ahora solo logró conquistar 5 escaños. En el caso de Izquierda Democrática, su mejor año ha sido el 2023, donde logró 18 curules. No obstante, al igual que en el 2021, en este año no obtuvo representación en la Asamblea. Pachacutic también se ha visto mermado en el legislativo. En el 2021 logró 27 asambleístas, en el 2023 5, mientras que en este año pudo colocar a 9 legisladores. En el caso de Construye, el panorama no es diferente y tan solo en el 2023 tuvo un bloque de 29 asambleístas.